Ahí estamos. Ahí entraron todos. Bien, ¿se me escucha bien? Sí, profe, sí se lo ¿Se ve escucha. bien? ¿Pueden, Sí, profe, se pueden escucha. usar el... Ok. Pueden usar el chat si quieren por ahí, digamos, si se les complica por la conexión, etcétera, etcétera. Pueden ponerme cosas por el chat directamente. Bien. Sigue entrando gente. Hasta ahora tengo 30 participantes y supuestamente anotados tengo 37, creo, una cosa por el estilo. Así que debe faltar gente, pero bueno. Bienvenidos a Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Software, versión 2022. Mi nombre es Patricio Moreno, yo soy ingeniero de sistemas. Y este es el quinto año que sale la electiva. El espíritu de la electiva fue siempre tratar de introducir a los alumnos de la carrera de sistemas en lo que era metodología ágiles basado en una necesidad real del mercado laboral, ya que ustedes están prácticamente recibiéndose. Digamos que se pedía que se maneje esto, dado que se ha convertido en un estándar de la industria del software y por una necesidad puntual de que la mayoría de las materias obligatorias de la currícula no tocan el tema, o si lo tocan muy por arriba. La idea, yo todos los años voy actualizando lo que es no el programa, pero sí el contenido, digamos, de la materia. Entonces, aquellos que por ahí sepan o hayan visto o hayan hablado con alguien que le hizo el año pasado, sobre todo del año pasado a este lo voy a cambiar bastante. No es que es otra materia, digamos, pero digamos, en la de este año yo le voy a cambiar el enfoque, dado de que he visto con el pasar de los años de que cada vez más gente al menos algún tipo de contacto con metodologías ágiles ha tenido. Ya sea porque tienen un primo, hermano, cuñado, novio de que está trabajando en una empresa y utilizan Scrum o alguna variante de Scrum, que está considerada, digamos, como la más difundida. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Si tienen dudas, algo o preguntas y quieren escribir en el chat, yo tengo el chat abierto, así que voy leyendo y lo voy leyendo y lo voy contestando. ¿Sí? Esta es la primera clase. Vamos a hablar de cosas muy generales, dinámica de la materia, cómo es el cursado, cómo se aprueba y o promociona y cosas por el estilo. Profe, Sí. disculpe, yo y otro de mis Ujú. compañeros venimos del año pasado, hemos cursado informal. No sé si llegó a recibir los correos del año pasado de esa gente. En nuestro caso, sí, le hemos enviado en agosto, pero no habíamos recibido respuesta de usted esa vez. Tenemos 8 del grupo entero. Eh, La gente que cursó el año pasado y que, digamos, no está en la planilla, digamos, yo no le pude pasar la nota. ¿Sí? Yo respondí todo lo que me llegó. Todos los mails que me llegaron, yo los respondí todos. Ya sea, digamos, porque, digamos, si me mandan por el aula virtual, me llega el mail, digamos, el mail oficial, no es oficial, ¿cómo le llaman? Bueno, la el mail de la notificación. facu. Sí, el institucional, ahí está. Institucional. Ahí está. Sí. Me llega todo el mail institucional, yo, digamos, de ahí contesto directamente del mail institucional. Y particularmente el año pasado yo les dije que iba a esperar hasta agosto o septiembre para pasar las notas, lo cual fue así, lo cual ya las pasé, digamos.
porque sé que muchos de ustedes están acá cursando y por ahí la cursan por la 531, entonces tiene que salir la resolución y lo tienen que agregar en la lista, ¿sí? Em, y eso por ahí tarda. Entonces, digamos, justamente para darles el beneficio de que se tomen su tiempo para ser agregados, digamos, a la lista, que yo espero hasta esa fecha, digamos, para pasar la nota. De todas maneras, no puedo esperar mucho más porque si no, digamos, del departamento de sistemas y legajo y actas, mandan un escuadrón de la muerte a buscarme, digamos, para que pase las notas. Aquellas personas, de vuelta, que le hayan hecho, yo tengo la muy mala costumbre de guardarle la nota, o sea, la gente que por ahí la hizo el año pasado y no se le pudo pasar la nota, digamos, y están anotados este año, entonces, de vuelta, están invitados a quedarse. Si no quieren quedarse y solamente quieren que le pase la nota, me mandan un mail diciendo yo ahora figuro en la lista, por favor, pásenme la nota. Perfecto. Sí, le ¿Se mando al entendió? mail institucional. Sí, A todo el mail institucional, sí. Sí, sí. perfecto. Sí, pues ahí me queda Gracias. registro de todo, por eso yo, toda la gente que me manda ahí, digamos, yo sé, y le respondo de ahí y ahí queda, digamos, eso no se borra, no se pierde, no es Hotmail, digamos. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bien. Eh, las clases son bastante dinámicas. Como yo las planteo, digamos, hay una parte donde yo usualmente o los mando a leer previamente algo o los mando a hacer previamente algo. De esa manera, digamos, trato de que las clases sean dinámicas. ¿Qué significa que sean dinámicas? Son mayormente de debate, digamos, o de preguntas y respuestas. Los mando a hacer actividades a las salas que se pueden partir, digamos, acá a través de Zoom. Los mando a trabajar, digamos, en grupo. Por ahí puede ser el grupo con el que están haciendo los trabajos o no. Pueden ser grupos mixtos, cosa que también, digamos, conozcan otras gentes. En el caso que pasásemos a presencial, haría exactamente lo mismo. Eh, digamos, el cursado es muy similar. eh, en definitiva, digamos, como le digo, o sea, cada clase tiene un tema que se desarrolla, se habla, se lo discute, etcétera, etcétera. Y al final de cada clase, lo que tienen que hacer es presentar un trabajo práctico, el cual es un resumen de la clase. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Eh, por más que me obligan, del departamento de sistema tiendo a no tomar asistencia, eh, pero sí, digamos, los trabajos prácticos son obligatorios, digamos, y hay que hacer un trabajo práctico por cada clase. Y me lo tienen que presentar. El, ese es mi, por ponerlo de alguna manera, esa es mi tomada de asistencia. Bien, la materia no está pensada que tenga un examen, a menos que ponga un revólver en la cabeza del departamento de sistemas, voy a seguir con esa política, no tiene examen, eh, digamos, sino, porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprovechen las clases y hablemos en la clase. Si no, digamos, si pongo un examen, tengo que poner una recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si tengo pocas clases en el cuatrimestre para compartir con ustedes. Entonces, prefiero que tengan conocimiento a que perdamos 2 clases con un examen, una recuperación y la mar en coche. ¿Cómo se aprueba la materia? Los trabajos prácticos. Ustedes tienen todo el trabajo práctico presentado, genial. Automáticamente aprueban la materia, promocionan la materia, como le quieran llamar. Si no tienen los trabajos prácticos, digamos, presentados,
no aprueban la materia. De todas maneras, estoy abierto a que si alguna persona tiene algún problema, algún grupo tiene algún inconveniente, vienen y me hablan o me piden por privado hablar, digamos, y hacemos una reunión así, videollamada, y así yo los veo y me plantean cuál es su problema y vemos qué solución yo les puedo dar. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Profe, Sí, profe. disculpe, Sí. Sí. con el tema de la entrega de los trabajos prácticos, ¿cuál es la cantidad de integrantes en el grupo? Si, o sea, si los grupos, por ejemplo, o son con los que decidimos hacer, digamos, como siempre, que siempre se mantiene el Ujú, mismo, ujú. o tienen que aparecer todos los que, por ejemplo, participen en esa sala. No, digamos, los trabajos prácticos es con el grupo que ustedes elijan hacer grupo. Ah, ¿Sí? Bien. entonces, el horario, digamos, hay una fecha establecida, no se entrega en el mismo día. Los No, no trabajos en el prácticos. mismo Ah, día. perfecto. Usualmente los trabajos prácticos los tienen que cargar en el aula virtual. Yo pongo ahí para que los carguen. ¿Sí? Y tienen tiempo hasta la otra clase para cargarlo. Está buena la pregunta. Esa es la dinámica de los trabajos prácticos. Perfecto, profe. Gracias. Bien. El trabajo, los grupos, yo acepto hasta 4 personas. O sea, puede ser una persona, 2, 3 y 4. Hasta 4. No más de 4. Usualmente cuando trabajan en grupo, eso de la clase, digamos, por ahí pueden llegar a ser más, digamos, no sé. He hecho grupo el año pasado de 6 personas, más o menos. Pero los trabajos prácticos se presentan en grupos de hasta 4. De todas maneras, la clase tiene 3 horas, porque desde las 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, son 3 horas. Entonces hay mucho contenido para escribir, digamos, en el trabajo práctico. ¿Sí? Luis Ignacio Ahumada, estoy en clase, digamos, quedaría mal que me ponga a ver si recibí un mail o no. Si lo recibí, te lo respondo cuando termine la clase. ¿Puede ser? Gracias. Bien, entonces esa es la dinámica de los trabajos prácticos. ¿Ya estamos? ¿Todo Sí, bien hasta profe. ahí? Sí, 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 profe. profe. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien no entendió cómo es la dinámica de los trabajos prácticos? Aproveche ahora. eh, por algún X ¿Sí? motivo que pueda haber en la resolución del trabajo práctico, da clase y consulta durante la semana y algún protocolo en este caso. Eh, consulta, está el mail institucional, que lo tengo abierto cuando no doy clase. Entonces si me mandan por ahí, me llega, digamos, y yo se lo respondo al toque. Difícilmente tengan clases de consulta en particular, porque en realidad el trabajo práctico es sobre lo que se vio en clase. Entonces, si tuviste la clase, digamos, deberías haber aprovechado ese momento de la clase para hacer todas las consultas. Yo no doy clases magistrales, ni me pongo a hablar 3 horas, ni nada, me aburriría muchísimo hablar 3 horas. Claro, se Digo, entiende. es muy dinámica. Si tienen preguntas, me hacen en la clase, ¿sí? Y yo muchas veces voy a hacer muletilla que tengo, me siguen con Lilita Carreo. Pero lo hago a propósito para que tengan un espacio, digamos, que piensen y me hagan todas las preguntas que quieran. ¿Sí? Mi Buenísimo, intención buenísimo, es que profe. no tengan dudas, de que aprendan, de que incorporen el conocimiento. Obviamente, como todo en la vida, va a haber cosas, va a haber temas que no le va a gustar a alguno y al otro sí le va a gustar, y así sucesivamente. Eh, hay temas que por ahí son un poco más densos que otros, pero trato de hacer las clases lo más dinámico posible, cosa de que nadie se aburra, ni yo tampoco. Bien, eso es lo que es respecto a los trabajos prácticos.
Si todo bien y todo va viento en popa, usualmente terminamos una semana antes que terminen las clases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejo el último lunes para hacer lo que yo le doy, es como la clase a elección suya. ¿Qué significa? Digamos, de que si ustedes quieren que yo desarrolle un tema en esa última clase, que por ahí no se vio, digamos, durante el dictado de clase, pueden aprovechar ahí. Si por ahí el tema es muy chiquitito, digamos, puedo llegar a desarrollar 2, 3 temas, depende, digamos, lo que ustedes quieran ver o repasar. Capaz que, no sé, algún tema lo vimos muy rápido en el dictado de clases y prefieren que yo profundice más en ese tema, lo pueden pedir en esa última clase. ¿Sí? Así que la última clase es elige tu propia aventura. Bien, clases y trabajos prácticos. En total, en lo que es el cuatrimestre, deberíamos andar al clases, creo que andamos alrededor de las... ¿Qué tenemos? Todo abril, mayo, junio, sí, 3, 4, sí, alrededor de las 15 clases deberíamos andar más o menos. Por ahí un poquito menos, porque por ahí caen feriados y cosas por el estilo. Y trabajos prácticos son alrededor de 8 o 10. Así que si todo va bien, digamos, deberían tener presentados en tiempo y forma los trabajos prácticos. Como le dije, yo los trabajos prácticos habilito el aula virtual para que los suban, donde yo los veo, yo los corrijo, y tienen de una clase para la otra, digamos, el hacer el trabajo práctico. Que de vuelta, hacerlo el trabajo práctico es simplemente dedicarle un rato. Digamos, darle una semana es una exageración, pero como es una electiva y yo sé que están cursando otras materias que son obligatorias de la currícula, digamos, es para darle ese tiempo. Y aparte, digamos, por ahí, por esto de estar remoto o lo que fuera, por ahí, digamos, se les dificulta a ustedes coordinar un horario para juntarse y, no sé, repartirse quién va a hacer qué cosa del trabajo. Por eso es el tiempo entre uno y otro. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Yo todo el material que uso usualmente, lo voy subiendo al aula virtual. Le dejo los links, le dejo PDF, le dejo libros, no libros como los de análisis matemático, sino libros son más chiquitos, digamos, se lo trato de dejar todo arriba de el aula virtual, cosa que ustedes entran ahí, se descargan todo, lo leen, lo ven, etcétera, etcétera. De todas maneras, obviamente, a esta altura del partido, de esta temática hay para hacer dulce en internet. Así que, digamos, si no les gusta lo que yo subo, pueden buscarlo en otro lado también. Lo que sí les voy avisando, ahora hay más, digamos, documentación, libros que están en castellano, si no, usualmente hay muchos que están en inglés. ¿Sí? Eso lamentablemente es así. Si eligieron esta carrera, la mayoría de las cosas, digamos, si la quieren leer de primera mano, la van a tener que leer en inglés. De todas maneras, en inglés técnico, así que deberían poder leer sin problema. Al menos con la ayuda del Google Translator o un diccionario de inglés. Así que bueno. Por eso no hace falta que vayan a buscar nada, todas las cosas están subidas. Y yo usualmente, para una clase, yo les mando las cosas. Digamos, si yo necesito que lean algo previamente. Bien. También la parte administrativa. Empiezo con lo que es la materia en sí misma. Que me toca esta clase hablar mucho a mí, después hablan ustedes. Tengo una preguntita antes de empezar. Como siempre. Sí. No, bueno, una duda. Si no hay examen, ¿cómo califica usted del 1 al 10? El trabajo práctico. O sea, la calidad del trabajo práctico. Sí.
Ok, perfecto. Sí, sí. Sí, pues yo tampoco, digamos, no tengo una exigencia en el contenido del trabajo práctico. Entonces yo veo que se esmeraron en el trabajo práctico, que tiene imágenes, que tiene contenido propio, o sea que ustedes se pusieron a escribir y la verdad, digamos, con los años, digamos, que tengo en este tema, digamos, yo puedo leer un trabajo práctico y darme cuenta, digamos, si expandieron el conocimiento o solamente están escribiendo lo que escucharon en la clase, cosas por el estilo. Entonces yo, de esa manera yo califico los trabajos prácticos. De vuelta, no, como dije al principio, o sea, no tomo un examen último final, digamos, porque no está en mi espíritu eh, evaluar qué tanto sabe uno, vos versus otro compañero tuyo. En realidad a mí lo que me interesa es que cada uno de ustedes se lleve conocimiento de la materia. Después lo van a ampliar en su vida profesional, si es que quieren, si es que tienen ganas. Eh, lo que, con lo que me conformo yo es con que, digamos, como es una electiva, si la eligieron, que les guste, digamos, los contenidos que yo les muestro acá. Y que les sirva después cuando salgan de la facultad y se pongan a trabajar. Excelente, profe, gracias. Bien. Buenísimo. Em, vamos a usar el chat, ¿sí? Y, digamos, y me van a poner o sea, un mensaje por cada uno de ustedes, digamos, vamos más fácil, del 1 al 5, ¿sí? ¿Qué tanto creen saber de metodologías ágiles? ¿Sí? Siendo 1 absolutamente nada, siendo 3 más o menos, siendo 5 lo sé todo. ¿Se entendió? Bien, gana el más o menos y el nada. Pica en punta. Ajá. Bien ahí. ¿Ya todos escribieron? Bien. Sí, estamos entre... Nadie me puso 4, así que digamos, nadie sabe más de más o menos. Bien ahí. ¿Conocen? Ahí lo voy a compartir la pantalla. Dígame cuando puedan ver.
¿Se ve? Ahí sí, profe. Ahora Sí, sí, profe. profe. Bueno, esta página, digamos, la vamos a usar bastante, digamos, en el cursado. Es la página del manifiesto ágil o Agile Manifesto, porque está en inglés, .org. Igual acá está escrito en español. Además tiene traducciones a varios idiomas más todavía. Esto, digamos, es donde empezó todo. ¿Alguien sabe la historia? ¿Alguien conoce, digamos, el trasfondo de esto? ¿De dónde surgió? ¿Quiénes lo escribieron? ¿No? ¿Nadie? No, profe, yo no sé. Nada, profe. ¿Nada? Bien. Acabo todo lo que se han puesto 3, digamos, le acabo de dejar un punto. Este es el manifiesto ágil. Esto fue escrito, en realidad fue escrito y firmado por todas esas personas que están al pie de la página. ¿Ven esa lista de nombres y apellidos? Bien. Sí. ¿Alguno de esos que figura ahí les suena? Fowler ¿Algún y, nombre de eso? Fowler y Cockburn por el libro UML de Larman. Bien. Bien, sí. No, los otros no, ninguno. Ninguno. ¿Alguien más? ¿Le suena alguno? No, solo Martin Fowler. Bueno, me quedo contento que solo Martin Fowler. ¿Y cuál era el otro que me dijiste? Y Cockburn. Cochran. Sí, es el loco de Alistair Cockburn. Sí. Alistair Cockburn vino acá a Argentina. Le invitó a una empresa de Buenos Aires y vino acá. Hace 4 años más o menos, 4 o 5 años. Bueno. ¿Según nadie más le suena ninguno? Este que está acá, Jeff Sutherland, ¿le suena a alguien? No. Jeff Sutherland se lo considera el padre de Scrum. Martin Fowler obviamente escribe sobre patrones, software, etcétera, etcétera. Alistair Cockburn, Alistair Cockburn también escribió sobre el Crystal Method, si alguno el método Cristal, ¿le suena a alguno? No, profe. No, profe. No. Robert C. Martin escribió muchísimo sobre cómo modernizar el código viejo, también conocido como refactoreo, para nombrar algunos. Ya después le voy a contar cada uno qué es lo que hizo. Digamos. Hay una clase donde les cuento qué es lo que hizo. Pero bueno, obviamente toda gente del palo de software, ¿verdad? O sea, gente que trabaja, hay gente que trabajaba en ese momento, pues esto es del año 2001, si mal no recuerdo, haciendo software. Y 2001. Y obviamente hasta ese momento, o digamos sobre los finales de los años 90,
Algunos de ustedes capaz que no habían nacido todavía. Estaban chocando con que los métodos clásicos para el desarrollo de software no estaban siendo lo suficientemente efectivos. ¿Alguien sabe antes de las metodologías ágiles qué se usaba? Modelo en cascada, Puede ser la incremental. ¿Cascadas? Modelo en cascada, bien. O también waterfall. El modelo en cascada o waterfall era un método que venía en realidad de procesos industriales, pero procesos industriales onda cómo hacer un auto, básicamente, o cómo producir, no sé, clavos, o cómo, o un proceso industrial para fabricar jabones, lo que ustedes quieran, ¿sí? Cuando aparece el software, o sea, cuando el software aparece como un producto, digamos, a desarrollar y explotar hacia finales de los años 70, principios de los años 80, obviamente las empresas como en ese momento IBM o Microsoft, que estaba recién arrancando, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos software masivo? Y obviamente esas empresas se volcaron a ver, digamos, qué había escrito sobre el desarrollo de software para gran escala, o sea, no el desarrollo de software onda, lo hago en el garage de mi casa. Y se encontraron con esto, con el método cascada. Y empezaron a implementar eso, porque era lo único que había en ese momento. Fíjense, digamos, qué rápido que se movió todo esto, porque estoy hablando de principios de los años 80 y yo estoy diciendo que a finales de los años 90, o sea, en menos de 20 años, empezaron a chocar con algo muy complejo, que era que el método cascada no estaba sirviendo para lo que es el desarrollo de software. ¿Sí? Sobre todo el desarrollo de software complejo, digamos, ¿no? Que eso también lo vamos a ver. Y se planteó, digamos, empezar a cambiar eso y hacerlo de otra manera. Uno de los primeros, uno de los pioneros en eso, justamente fue Jeff Sutherland, el que inventó Scrum. Jeff Sutherland es británico, o sea, trabajaba en Inglaterra y trabajaba para una empresa de software. Y en el año 86, 87, se cruza con, todavía existe, digamos, se llama el The Chaos Report, que es un estudio de todos los, se hace como una estadística mundial de todos los proyectos que se llevan adelante, cualquiera sea el proyecto, sea un proyecto para, no sé, poner un parque eólico o un proyecto para desarrollar un software, cualquiera. Y lo que había entregado ese reporte es que de la parte de software lo que se encontraba es que era el 86% de los proyectos que se iniciaban, digamos, o sea, perdón, el 86% de los proyectos de software no cumplían en tiempos, en lo que tenían que hacer, o sea, en el alcance, en presupuesto, o sea, básicamente fallaban por parámetros que se les ocurra. El 86% significa que menos del 14% de los proyectos, digamos, llegaban a término, o sea, o eran exitosos o lo que sea. Jeff Sutherland trabajaba en una empresa que hacía software y hace un arreglo con el gerente y le dice, mire, yo voy a cambiar la forma que trabajamos, solo mi área, digamos, si me sale bien, buenísimo, y si me sale mal, me despide, o sea, una cosa por el estilo. No tengo drama, o sea, despídanme, está todo bien. Pero yo quiero correr un año y yo quiero mi división hacerla funcionar como a mí se me cante. No sé muy bien cómo habrá sido el final de esa charla, pero lo dejan correr un año con el método que Jeff Sutherland quería trabajar.
Jeff Sutherland había leído un artículo que había sido publicado en una revista que se llama The Harvard Business Review, que es una revista que la publica la Universidad de Harvard y que usualmente habla de negocios, y se había cruzado con un artículo que hablaba, que el artículo se llamaba The New Product Development Game, que obviamente está escrito por dos japoneses, digamos, donde hablaba de que habían encontrado que en el desarrollo del producto, o sea, estos dos japoneses habían encontrado el desarrollo de productos también a nivel industrial, digamos, era mucho más efectivo trabajar con equipos multidisciplinarios para tener como toda la visión, digamos, de lo que se quería hacer, y que los equipos esos de trabajo tenían que ser chiquitos, de menos de 10 personas. Que poner más personas había mucho ruido, qué sé yo, entonces habían encontrado que trabajar de esa manera y prototipar. O sea, es como pensar en un producto, digamos, y llévenlo adelante, piénsenlo, qué sé yo, arman como una estrategia de cómo habría que venderlo, qué sé yo, lo presentaban después de cierto tiempo, no tampoco era irse a una isla desierta, digamos, durante 8 meses y volver, sino piénsenlo durante un mes más o menos, y tráiganlo y vemos, digamos, qué opina el resto de los equipos, digamos, era como confrontarlo y decir, bueno, a nosotros se nos ocurrió esto, que es un parlante, digamos, que te tira agüita, digamos, para la gente que le hace calor. Entonces le gusta escuchar música y le tira agüita, entonces se refresca. Y ver qué opinaba el resto. Ese artículo Jeff Sutherland lo lee y dice, yo puedo aplicar eso, digamos, en mi equipo de desarrollo de software. Entonces agarró toda su división y las dividió en pequeños equipos, donde cada uno se encargaba de un proyecto en particular, armó los equipos de manera multidisciplinaria y corrió con eso. Obviamente que en el transcurso de ese año tuvo que corregir cosas, ajustó cosas, etcétera, etcétera. Y hacia el final del año lo que él logró es que su división, comparada con el resto de las otras divisiones o los otros departamentos de la misma empresa, él había tenido un 80% de éxito en todos los proyectos que había iniciado. O sea, el 80% de los proyectos que él inició, digamos, en su división, trabajando de esa manera, habían tenido éxito. Mientras que el resto de la empresa seguía más o menos parecido a lo que era el Chaos Report, y más de la mitad de los proyectos del resto de la empresa, digamos, habían fallado. Él hace eso y renuncia. Se va de la empresa y dice, listo, dice, encontré una manera para hacer software que está muy buena, le voy a llamar Scrum, y se puso a escribir un libro con Ken Schwaber, que es el que está ahí arriba también, que era un socio de él. Él obviamente escribe sobre Scrum y lo presenta en el año 97, lo presenta en Estados Unidos, donde en Estados Unidos había otra gente que estaba probando cosas más, también cosas más radicales para el hecho del desarrollo de software. Que también, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, había aparecido el Extreme Programming. ¿Alguno lo escuchó nombrar? Programación extrema. Programación extrema, sí. Sí. Sí, nombrar nomás. Sí, nombrar, sí. Es bastante extremo, digamos. Que el que escribió sobre Extreme Programming es Ken Beck, que es el primero que figura ahí en la lista. Extreme Programming, para que se den una idea, creo que la mayoría de ustedes debe haber sufrido UML y el método unificado o el proceso unificado. Bueno, Ken Beck lo que dijo cuando escribió sobre Extreme Programming, dijo, lo que hay que hacer es agarrar la computadora, sentarte al lado del cliente y que el cliente diga, mira, yo necesito que hagas eso, y
vos programárselo ahí al lado del cliente. Eso es Stream Programming. Estoy haciendo una simplificación muy burda de lo que es Stream Programming, pero básicamente es eso. Por eso le llamamos Stream Programming, porque era programarle hacia adelante del cliente. Obviamente que Stream Programming se puede trabajar en equipos, pero no más de 3 personas. Pero es bastante radical, digamos. Y usualmente es para cosas chiquitas. Si tenés cosas muy, muy grandes, digamos, no te sirve Stream Programming. Pero en ambos lados del mundo se había iniciado esta necesidad por cambiar la forma de trabajar. En esa conferencia que le digo que se dio en California, quedaron todos de acuerdo de encontrarse 2 años después en, si mal no recuerdo, fueron como en las montañas, en el medio de las montañas en Estados Unidos, en hoteles que por ahí ven en las películas que nieva, digamos, está todo nevado y no se puede hacer nada. Entonces, digamos, básicamente se juntaron ahí a discutir y salieron de ese fin de semana, esos 3, 4 días que estuvieron dentro del hotel, con este papel que está acá, con el manifiesto ágil para el desarrollo de software. Y ahora ya saben la historia, así que no pueden decir que no saben la historia. ¿Qué les pareció la historia? Interesante, profe. No la conocía. Es como muy plasmada en la realidad, ¿no? Claro. Que se hace hoy en día siempre. Sí, pero es una manera digamos, es una manera de expresar una necesidad y decir, bueno, la cambiemos por algo, no sé. Y lo que tiene de bueno, el corolario de la historia, es que es un manifiesto, o sea, nos sacaron una metodología nueva. ¿Se entiende? O sea, ellos dijeron, hay que cambiar la forma de trabajar, pero no dijeron, bueno, dejen de hacer, no sé, UML y el proceso unificado y hagamos este método nuevo que es el mejor. No, dijeron, no vamos a sacar un método nuevo porque justamente eso es lo que tiene de bello el desarrollo de software, que es, digamos, depende en el ambiente que estés, depende, digamos, las condiciones para quién está haciendo el software, digamos, te puede cambiar mucho, digamos. Entonces, no salieron con una metodología, digamos, salieron con un manifiesto, que es, básicamente dijeron, encaremos las cosas pensando de esta manera. ¿Sí? ¿Alguno lo leyó ya la página mientras yo hablaba? ¿Leyó lo que dice ahí? Lo que está en pantalla, por Sí. favor. Ujú. Sí, sí. Sí, ¿Sí lo leyeron? Bien. sí. ¿Y qué opinan? Acá están lo que se conoce como los 4 pilares del agilismo. Que es lo que está ahí con una letra un poquito más grande, digamos, ¿no? Es como que está Que- muy centrado a las personas, que a tener en Sí, cuenta que el software es un producto más, como usted mencionó, de que bueno, un auto o ujú, cualquier producto industrial, es como que ya va centrado en que las personas van a tener sus dificultades, también el cliente va a tener la suya, que también se va a complementar con el trabajo, algo así lo sí, ve. sí. ¿Quién me está hablando? Porque no sé si se frizó la cosa. Barraza, No, tu nombre de pila, ¿no? El apellido. Marisol. Ah, ok. Marisol. Bien. Sos una de las pocas personas de que dicto la electiva, digamos, que le encontró, digamos, eso, al manifiesto ágil. Digamos, si no lo saben o si no se lo dijeron, el software va a ser... ¿Vieron que siempre dice que la mayoría de los trabajos van a ser reemplazados por robots? Sí. ¿Sí? Bueno, en esos estudios que dicen la mayoría de los trabajos, va a ser el último o el que todavía no le encontraron, digamos, cómo corre un robot lo va a reemplazar, es justamente hacer software. Hacer software es un proceso creativo. ¿Saben lo que significa eso? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, O profe. sea que es lo mismo que hacer qué cosa.
por ejemplo. Como pintar una escultura. Exactamente, sí, exactamente. Digamos, Claro, el se lo software es puede un proceso resolver creativo. con Machine Learning, se lo puede resolver, pero se está muy... En la edad de piedra se está en el No, Machine Learning. sí, está en edad de piedra con Machine Learning. Y Machine Learning en realidad, ya lo voy a mostrar, un meme que dice, Machine Learning le saca la tapa y dentro dice if then, if then, if then, if then. Sí, sí, sí lo vi. Perdón. Es verdad, ¿no? Sí, ya sé. Digamos, discúlpeme, En, digamos, arti- pero digamos, Machine claro, Learning todavía sigue siendo una lista en ar- interminable de if then. sí. En artificial se van a dar cuenta, compañero. Sí, es bueno, da cuenta cuando la hagan en artificial. Pero sí, digamos, el software, hacer software se equipara con justamente pintar un cuadro, hacer una escultura, eh, cosas que al día de hoy, digamos, o sea, no ha habido un desarrollo tecnológico por atrás, digamos, para poder hacer eso. Crear música también, aunque crear música hay muchas cosas que, digamos, hoy por hoy se la puede hacer con tecnología, pero en definitiva quien termina creándola sigue siendo el ser humano. O sea, podríamos decir que tiene hacer música hoy por hoy tenés muchas herramientas tecnológicas, pero en definitiva el que termina pegando todo sigue siendo un ser humano. Pero sí, digamos, entonces es un proceso creativo. Y un proceso creativo, digamos, significa que en realidad a lo que apuntan ellos acá con el manifiesto es, tenés que lidiar con personas. Digamos, no es como una máquina, digamos, o una cinta transportadora, digamos, en una industria que vos la ajustás, le pones, no sé, que ande más rápido, más lento, digamos, y ya está. Digamos, y tampoco se lo puede encarar, y lamentablemente me he cruzado con mucha gente profesional, o sea, del palo, o sea, ingeniero en sistemas, o en informática, o en computación, el título que quieran, digamos, que creen, digamos, de que hacer software es lo mismo que resolver una integral doble, o sea, son una serie de pasos y llegas a hacerlo. Eh, no soy solo yo, digamos, que opino eso, digamos, este manifiesto lo están mostrando acá. Y fíjense, digamos, mucha gente se acuerda de los 4 pilares, pero nadie se acuerda del primer párrafo, digamos. El primer párrafo dice, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. Y a través de esa experiencia hemos aprendido a valorar, y están los 4 pilares. ¿Sí? ¿Qué es? Que ellos, fíjense que lo que está en letras más grandes en realidad es lo que dicen, nosotros valoramos más esto que esto. No están diciendo, digamos, de que no es una elección dicotómica, no es que vale una cosa y lo demás no vale, digamos, sino dice, nosotros valoramos más a los individuos y, y sus interacciones que a procesos y herramientas. ¿Entienden qué significa eso? Valorar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Eso es un gran palo a todos a todas las metodologías, más allá digamos que la materia se llama metodologías. Eso es una gran broma que ya se van a dar cuenta. Profe, Con el correr de las clases. Sí, se, diga. se refiere a la idea de orientar la programación a las necesidades del usuario y no de que el usuario se adapte a lo que sea, a la aplicación que se hizo. No, en realidad digamos, si lo pones en esos términos, en realidad lo que dice es prioriza hablar con el usuario, porque el software en definitiva lo va a terminar usando el usuario, pero habla vos con el usuario. Y que el usuario te cuente cuál es el problema que tiene, y vos después pensá en cómo vas a hacer para solucionar el problema. Alguien hizo...
Ingeniería de requerimientos. Hay una materia que era una electiva, no sé. ¿Nadie la hizo? ¿No? Parece que ¿Nadie no, hizo profe. ingeniería de No, requerimientos? profe. No, profe. Uy, Parece que no. no saben lo, No, profe. no saben lo contento que me dejan. Gracias. Hay muchas, hay mucha... Esto se van a acordar de análisis de sistema. Hay, digamos, si no hicieron ingeniería de requerimiento, listo. Digamos, los quiero mucho, digamos, sigan así. No, pero se van a acordar de análisis de sistema. Hay mucha metodología escrita de cómo obtener requerimientos o requisitos. La mayoría lo hacen por encuestas, por formularios, donde vos pedís la opinión de acá, la opinión de allá, pero en definitiva, digamos, todo eso es como un cúmulo de gente, pues no es que hablas con una sola persona, tenés que hablar con un montón de personas, digamos, y eso se traduce en los requerimientos, o sea, lo que tenés que convertir en software. Y eso sí me pareció a mí, digamos, como muy frío, porque es, o sea, tengo que leer las cosas, digamos, de que alguien interpretó a algún cliente y me escribió un formulario y me pasó los requisitos y eso es lo que tengo que programar. Y justamente lo que está diciendo ese primer principio ahí es, no, andá y habla con quien lo va a terminar usando el software. Él te va a decir qué es lo que necesita, él te va a decir qué es lo que quiere. Como que no te sometas a ese proceso de que te lleguen las cosas mágicamente a través de, no sé, de un agujero en la pared donde es una hoja que dice hay que hacer esto. Y vos no sabés ni para quién es, ni qué problema tiene, ni nada. A eso se refiere el primero. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Obviamente que dice romper la barrera de todas las metodologías que hay, ya sea el proceso incremental o el proceso unificado, es como, no hagas todo eso, o sea, es como andar a hablar con la persona. El segundo habla de software funcionando sobre documentación extensiva. No dice, muchas veces esto le pegan al agilismo diciendo de que el desarrollar software de manera ágil es no documentas nada. No, eso es mentira, es una gran mentira. En realidad lo que dice acá es que se prefiere el software funcionando sobre documentación excesiva. ¿Sí? Profe, es Por- como sí. documentar, pero lo justo y necesario. ¿O cómo se Sí. pueden, cómo es la medición, digamos? En realidad, digamos, ¿qué tanto vas a documentar? O sea, qué tanto mucho vas a documentar o qué tanto poco vas a documentar, digamos, eso queda como una decisión o de la empresa o de dónde estás trabajando, del grupo de gente con el cual estás trabajando. En realidad lo que dice esto es, onda, lo que está diciendo es, no me traigas un bibliorato sobre, viste, dónde están todos escritos todos los requerimientos y no sé, gráficos de cómo va a quedar el software, si no me vas a escribir una línea de código. Como el cliente no se va a poner contento porque vos le lleves y le digas, mire, acabo de terminar con la etapa de elucuración de requerimiento. Y ya tengo acá todo escrito, son 6 biblioratos, digamos, de requerimientos, tengo 13.500, y el cliente va a decir, ¿y dónde está mi software? Digamos, o sea, ¿qué hago con eso, esos biblioratos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. La idea de software funcionando sobre documentación extensiva viene justamente de Extreme Programming. Onda, haceme andar el software y después, digamos, obviamente después dejarme el manual, pero prefiero que me dé el software primero, digamos, que algo que puedo usar. ¿Sí?
por eso también se dice que el agilismo prototipa, o sea, hace prototipos, o sea, es bien, me decís 2 o 3 cosas, con eso empiezo a escribir software y a partir de lo que yo voy entendiendo, que yo te muestro algo andando. Hay un principio, hay una frase que se usa mucho en software, en ingeniería de software o en hacer software, que dice el cliente sabe lo que quiere cuando lo ve. No sé si la conocían. Sí, profe. ¿Lo conocían? ¿La frase? Sí, a la frase, sí. Se cortó mucho ahí. No soy yo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Hola, hola. Sí, profe, se escucha. Ah, ahí está. No, que alguien me habló y se cortó muchísimo. Ok. Bien. Sí, eso es una frase muy conocida, digamos, de que el cliente va a saber lo que quiere cuando lo vea. Entonces, como trabajar mucho de antemano. Es como que no sirve. Se van las cosas y él te va a decir, ah, no, mira, pues, esto estaría bueno hacerlo de tal manera o esto estaría bueno hacerlo de esta otra manera. Que en definitiva, digamos, es lo que yo siempre digo, que eso también lo van a ver en proyectos y que están cruzando proyectos, que usualmente en proyectos le piden que hagan un Gantt de las cosas, justamente del proyecto, y yo digo, el diagrama de Gantt, digamos, es muy cruel porque el día que terminan de hacer el diagrama de Gantt, en ese momento ya quedó desactualizado. Como cruel, digamos, en la frase, pero es cierto. Bien, el tercer principio habla de colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Este también es bastante polémico porque mucha gente dice, ah, el agilismo entonces significa de que arreglamos todo de palabra y no hay ningún contrato, no se firma ningún contrato, nada. Y en realidad no dice eso. Dice que, digamos, en todas las disciplinas ágiles, en realidad se lo involucra al cliente. No es el cliente un extraterrestre que vino, me pidió algo, me va a dar la plata, yo lo hago y lo veo después de 6 meses y vemos, digamos, qué opina. Digamos, el cliente tiene que colaborar en el proceso del desarrollo de software. Por eso es que Scrum tiene el concepto del product owner o del dueño del producto, que participa, digamos, de los equipos de desarrollo. Pero no tiene nada que ver con, o sea, con negociación contractual, no es que no haya contratos. Además, hay un trabajo práctico que yo les voy a mandar a que busquen contratos ágiles. Están muy buenos, digamos, para que... ¿Se entendió ese principio? ¿El tercero? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y el cuarto, en realidad es el más importante de todos. Digamos, parece muy sencillo de entender porque lo que dice es respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Es durísimo, porque eso implica, digamos, de que siempre tenés que adaptarte al cambio que te pide el cliente, sin importar, digamos, cuál haya sido tu grandioso plan, digamos, que establecieron al principio. Ahí está la muerte del diagrama de Gantt.
Y es por eso, digamos, que el agilismo usualmente no planifica muy adelante. O sea, no planifica a un año. Usualmente se dice que cualquier equipo de software que esté trabajando con alguna disciplina ágil difícilmente te pueda planificar de acá a 3 meses. ¿Por qué? Y porque te van a cambiar las cosas. ¿Y por qué te van a cambiar las cosas? Y por lo que le dije recién, o sea, el cliente sabe lo que quiere cuando lo ve. Entonces, a medida que vos le vayas mostrando las cosas, el cliente va a decir, ah, che, ¿por qué no hacemos esto? Ah, che, ¿por qué no hacemos esto? Y básicamente esos son cambios, cosas que no estaban planificadas, cosas que nadie las vio. ¿Se entendió ahora? O la gente que lo conocía o lo que lo había leído, ¿entiende, digamos, cuál es el espíritu de esto? Que tiene que ver con la palabra ágil, ser ágil. Sí, profe, sí se entiende. ¿Alguno tiene? Bien. ¿Dudas, preguntas respecto de esto? Por el momento no, profe. No, bueno. De acá les voy a dejar la primera tarea para la próxima clase. Estos son los 4 pilares. Y a su vez, acá hay 12 principios. Que son estos. Los 12 principios me los traen leído para la próxima clase porque vamos a trabajar sobre esos 12 principios. Que en realidad estos 12 principios, digamos, están relacionados con estos 4 pilares. Es una explicación como más larga de los 4 pilares y van a ver, digamos, que muchas de las cosas que yo dije, acabo de decir, están ahí metidas en los 12 principios. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué tiene que traer tiene que traer leído eso para la próxima clase, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Este link, profe, está en el aula virtual? Este link, sí, también. Bien. Acá también está quién es cada uno, hay como un pequeño currículum, digamos, de todos los firmantes. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Que obviamente está en inglés, pero ahí pueden ver, digamos, quién es cada uno de los que firmó esto. Si mal no recuerdo, creo que hay uno de estos que murió. Ahora, en la pandemia. Bien. Entonces, la idea de la próxima clase va a ser empezar por eso, por los 12 principios, y empezar viendo, digamos, cuáles son las dificultades que los primeros intentos de agilismo trató de salvar, digamos, o trató de mejorar. Obviamente que hubo muchos esfuerzos tempranos de que no llegaron a nada, digamos, y hoy por hoy hay conceptos como Scrum, que son el más difundido. También se usó algún tiempo se usa XP, Extreme Programming. También se usan los conceptos de Kanban y después empezaron a mezclar metodologías, perdón. Disciplinas, como hay alguna que se llama Scrumban, que es una mezcla entre Scrum y Kanban. También y también a partir de empezar a enfocarse en lo que decíamos al principio, en los individuos y sus interacciones, empezaron a aparecer disciplinas nuevas, roles nuevos, como el concepto de Scrum Master o de facilitador ágil, también digamos, cambió hace poco el nombre, digamos que tiene que ver más con manejo de equipo, manejo de gente,
y algunas otras disciplinas que también entraron a jugar en esto, en conceptos como de reflexión, de mejora continua, etcétera, etcétera. Son todos conceptos que lo vamos a ir viendo en las clases, y a su vez, también dentro de lo que son lo que es puramente técnico, o sea, lo que es yendo a lo más técnico, o sea, más a la trinchera, también cambió la manera de programar, también metió en el medio el concepto de testing, o sea, de testear esto. También el agilismo dio pie, digamos, a la aparición de los roles nuevos, por ejemplo, como los DevOps, no sé si escucharon nombrar el concepto. Sí, profe. ¿Lo escucharon alguna vez, el concepto de DevOps? No, profe. Sí, profe. Pero A la palabra sí, pero ¿qué significa? No. La palabra DevOps es justamente es la mezcla entre development, que significa desarrollo, o sea, desarrollo de software, y Ops viene de operations. El agilismo propone, digamos, de que el equipo es responsable de poner las cosas, digamos, o sea, de poner el software funcionando para que lo use el cliente. Y usualmente lo que se hace, las empresas no dejan, digamos, que los desarrolladores toquen producción, o sea, toquen lo que está expuesto hacia el cliente. Entonces había aparecido una persona que se había denominado como operations, digamos, pero esta gente de operations usualmente no sabía del software. Entonces se fusionaron los dos conceptos, entonces vos tenés un desarrollador que sabe manejar producción, y de ahí aparece el rol este de DevOps. sería el que hace los deploy, básicamente. Claro, es alguien que no es el último responsable por los deployments, o sea, por la puesta en producción, pero sí participa de la puesta en producción. Obviamente que también el agilismo no solamente dio origen a roles nuevos, sino a cosas nuevas, por ejemplo, todo lo que tiene con automation, o sea, todo lo que es automático, al automatismo, digamos, dentro del desarrollo de software, que es una herramienta, digamos, obviamente no es que si no tenés eso no puede hacer nada, pero digamos, es una herramienta, digamos que antes digamos, el testing se circunscribía a gente probando el software de manera manual, y a la hora vos a generar software mucho más rápido no podés probar cada cosa que pones de manera manual, sino tener que tener algún tipo de herramienta de automatismo, de automática, que pruebe el software por vos. De ahí apareció el test automatizado, por decirlo de alguna manera. Eso también generó esto. ¿Sabían esto? No, profe, eso no. Por eso. Digamos, por eso digo, ese es el valor que tiene la materia esta. ¿Sí? Por eso quiero que sepan todas estas cosas. Es mucho más valorable que les diga, le tome un examen y le diga, ¿cuáles son los 4 principios del agilismo? Me lo van a repetir como loro, pero no van a entender qué significa. Esta es la explicación de por qué no tomo un examen. Bien. Otra cosa que les voy a dejar como tarea para la próxima clase, quiero que busquen la historia del método de cascada. O sea, quién escribió sobre el método de cascada y y lo más interesante de todo es, digamos, quien escribió sobre el método de cascada, digamos, hizo un comentario hacia el final, digamos, de su investigación, digamos, que muy poca gente sabe. Y además,
el método cascada, no sé si saben, digamos, para acá en Argentina está el Instituto IRAM, que supuestamente regula, digamos, todo lo que son medidas, métodos, cosas por el estilo. En Estados Unidos, eso lo hace el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El que como que estandariza métodos, etcétera, etcétera. Y eso, y el método cascada fue incorporado, digamos, justamente a los estándares del Departamento de Defensa, a pesar de la opinión de quien escribió acerca del método cascada. Yo se lo dejo como tarea para la próxima clase. Vamos a empezar a repartir notas la próxima clase, digamos, quien me traiga la explicación esa. No sé si sabían, digamos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber como escasez de materiales para producir cosas. Entonces ya no se podían hacer, digamos, por ejemplo, para darles un ejemplo, antes hacían los autos y obviamente para hacer el auto necesitas chapa, digamos, para hacer la carrocería. Y usaban chapa re gruesa, desperdiciaban chapa, total la volvían a fundir, la volvían a hacer. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, que fue bastante destrucción, ya no se podía hacer eso porque si no los autos iban a costar carísimos. Entonces, digamos, las industrias de Occidente estaban buscando cómo hacer para optimizar los procesos industriales. En particular, digamos, de los yanquis. Y lo que hicieron fue, obviamente, con la Segunda Guerra Mundial, digamos, se enfocaron, digamos, en Japón, digamos, donde los orientales tenían todos estos procesos del just in time. ¿Le escucharon nombrar alguna vez? Los procesos industriales del just in time. ¿Saben lo que es? Sí, No, profe. consistía en tener Bueno, todo al momento en que se necesitaba en vez de tenerlo almacenado. exactamente, sí. Básicamente era si vos necesitas 20 materiales para producir algo, ellos no, como viven en una isla, esa es la explicación que me dieron. Ellos no tienen lugar para guardar las cosas, entonces digamos, no podían acumular, no podían estoquear adentro del fábrica. Entonces lo que hacían era, ellos tenían exactamente la cantidad de material necesario para producir un día. Y al otro día, vos decís, ¿al otro día qué haces? Y al otro día, digamos, tenían que los proveedores traerle las cosas antes de que arranque la fábrica y traerle para ese día. Y así eso es el just in time. Y a raíz de eso, que se hizo muy famoso, digamos, Estados Unidos mandó una delegación de científicos, ingenieros, que se lo mandó a Japón para que aprendan, digamos, todos los procesos que se estaban utilizando en Japón y los traigan, digamos, a Occidente digamos, para implementarlos y justamente optimizar los procesos industriales. Un montón de cosas que hacía Japón, digamos, pasaron para acá, digamos, pasaron a Occidente y obviamente los yanquis, digamos, escribieron libros sobre eso, se hicieron muy famosos, digamos, escribir libros sobre eso, sobre procesos que los japoneses usaban hace un montón de años atrás. Y uno de ellos, que es uno de los más famosos, que se conoce como el proceso de mejora continua, proceso de mejora continua, que significa, digamos, cada vez que uno termina con algo, evaluar y ver qué se estaba haciendo bien, qué se estaba haciendo mal, para que lo que se hace bien, seguir haciéndolo, y lo que se hizo mal, tratar de encontrar acciones para mejorarlo. En realidad eso en japonés se llama Kaizen, y ellos lo hacían 30 años antes, digamos, de que lo hagan los yanquis. Y hay muchas cosas, acá viene toda la locura esta que está contando el profesor. Hay un montón de esas disciplinas que el agilismo incorpora, las incorpora, digamos, no de la versión yankee, sino de la versión japonesa o de la versión oriental, las incorpora como métodos, digamos, que son
justamente mucho más ágiles y mucho más adaptativos que los procesos industriales norteamericanos, que son mucho más rígidos y tienen estándares por todos lados y tienen que respetar que pase esto, que pase aquello. Se lo incorpora y se trata de trabajar de una manera con un poco más de la mente abierta. Un poco de historia también, digamos, de dónde vienen muchas cosas que vamos a seguir viendo durante el curso de la materia. Así que bueno, ya tienen 2 tareas. Tienen que leer los 12 principios ágiles y me tienen que buscar, digamos, quién escribió sobre el método cascada y cuál fue la opinión del autor del método cascada, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no tomó en cuenta. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe, ninguna pregunta, la verdad. Ninguna pregunta, No, profe. ¿ninguna pregunta hasta ahí? Bien. La clase que viene, que vamos a tener la primera clase, digamos que esto es clase para conocernos, para vernos la cara y nada más. El primer trabajo práctico es individual, a partir del segundo trabajo práctico es grupal. Así que todavía tienen tiempo para armar los grupos si es que se estaban preguntando eso. Así que bueno, como corolario de la clase de hoy, digamos, a mí me gusta saber, digamos, de ustedes, el que lo quiera decir a viva voz lo dice, digamos, si no me lo escribe o me lo manda. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que esperan de la materia, o sea, qué los motivó a inscribirse en esta electiva y no en otra, o sea, qué es lo que pretenden llevarse, digamos, de la electiva. Digamos, justamente para yo saber, digamos, también cómo orientar el dictado de las clases, digamos, para tratar de cumplirle sus deseos, por decirlo de alguna manera. Particularmente a mí, lo que me gustaría tener más que nada el conocimiento para poder aprovecharlo en alguna propuesta laboral en el futuro, en algunas empresas puede trabajar, y que ya no entre teniendo esa introducción o tener que investigar por mi propia cuenta, sino ya tener algo a mano, decir, bueno, ya sé de este tema y poder arrancar más fluido ahí, trabajando. Buenísimo. Muy bien. Gracias, Diego. ¿Diego te dice o no, Santiago? Diego. Sí, Diego. Ok. ¿Profe? Sí, Marisol. Por mi parte es como que, bueno, generalmente en varias materias empezamos a ver, por ejemplo, desde análisis de sistema, las diferentes metodologías para desarrollar un software, y siempre nombraban metodologías ágiles. Después empezaron, bueno, después nombramos a Scrum, después en ingeniería de software también nombraban a Scrum, pero siempre ha sido como un pantallazo, o quizás, por ejemplo, para tener un concepto básico y no en profundidad. Por ejemplo, bueno, empecemos a ver, por ejemplo, en esta clase el manifiesto, por qué se da, y obviamente que uno va construyendo un camino para empezar a ver libros también de otros autores, a introducirse más, y además porque es muy importante, ya que creo que todas las empresas o todos los trabajos últimamente están basados en Scrum, o por ejemplo con... creo que era Canva, lo que utiliza Trello, por ejemplo. Sí, Kanban. Kanban, por ejemplo, cómo se utiliza y todas esas cosas, y que por eso es como mi intención aquí, para profundizar más sobre el tema y ver como más en detalle en sí, porque generalmente en otras materias veamos, bueno, el proceso unificado o proceso de, bueno, ya que sería el proceso iterativo incremental. Sí, esos son los 2 viejos más famosos.
Pero sí, como vos decís, hoy por hoy te diría que, a menos que sea por una cuestión regulatoria o algo por el estilo, el 95% de las empresas utiliza algún tipo de metodología ágil, así que estás bien orientada. A ver, ¿alguien más? Hay 29 personas conectadas y hablaron 2. Bueno, Paso profe, con la voz. Sí. ¿me escucha? Bueno, yo me inscribí, yo ya hice las materias necesarias de aquí para el curso, pero me inscribí porque hice, Ajá. digamos, soft y había, digamos, Sí. en el parcial nos decía, nos daba un problema y nos decía, ¿qué tipo de metodología usarías? Y siempre nos hacen pasar las metodologías como así de arriba y yo siempre ponía, bueno, una ágil y ponía Scrum, pero nunca supe bien cómo se trata, digamos, porque nunca vimos, digamos, Está bien. igual que la XP no lo nombraba, pero no sé cómo será que lo implementan, nada por el estilo, digamos. Bien. Sí, sí, en clase vamos a tratar de ver justamente, digamos, que eso es otra cosa que le voy a dar, digamos. Hay un artículo del año 80 y pico que está relacionado con el software, se llama No existen las balas de plata, que justamente habla de eso, o sea, digamos, de que en software no puede haber una bala de plata, siempre, digamos, tenés muchas opciones y la idea es saber de cada una de esas opciones para ver cuál se aplica al problema que tenés adelante y cuál no. La referencia por la bala de plata es porque la bala de plata es lo único que mata a los hombres lobos. Digamos, justamente el artículo dice no existe bala de plata en software. O sea, nunca va a haber algo, una sola cosa, un solo lenguaje de programación, un solo ambiente de programación, no va a haber un solo método, nunca va a haber una sola cosa, siempre va a haber un montón de cosas, digamos, y hay que conocerlas a todas. Así que sí, eso vamos a ver en clase también. ¿Alguien más? Vamos. Sí, profe. Yo más que nada me Sí. inscribí también, igual que la compañera, ya tengo las materias necesarias, pero de Scrum se pregunta mucho. Hace poco apliqué por una pasantía y se pregunta mucho. Entonces se muestra una cosa así, tipo Sí. un GAN, ahí el rendimiento en el día tal fue eficiente o qué son las historias puenteadas, algo así, no se me acuerdo cómo era. La historia de usuario puenteada, los sprint, el sprint tantos días, cosas así. Y bueno, desde el inicio de Sí. la carrera desde el inicio de la carrera que se le da con un caño a las metodologías ágiles. No voy a dar nombre quién porque eso quedaría mal, pero sí, justamente también tengo ese prejuicio de que no se documenta y para ver, no quiero ver tampoco quién tiene razón y quién no, sino que más que nada aprender y aprender de Scrum, ágiles, salir de la Matrix, como Sí, se dice. está bien. Son opiniones y justamente, digamos, el espíritu de la universidad es eso, digamos, que vos puedas tomar tu propia, que vos formes tu opinión, digamos, con todas las cartas arriba de la mesa, digamos. O sea, siempre y cuando, digamos, tengas la información necesaria para formar tu opinión, y mientras sea tuya y no sea que, digamos, tipo borrego, digamos, que seguís la opinión de porque alguien te lo dijo, digamos, genial, digamos. Y de vuelta, puede ser que te guste, puede ser que no te guste, digamos, una venta de humo y la verdad no me cae ni sin. Genial, pero digamos, me quedo con esa, me gustaría quedar con eso, si formas esa opinión, porque viste, porque lo experimentaste, porque lo viviste. Perfecto, profe. Así, bueno. Next, ¿quién sigue? Vamos, me hablaron 4. De Sí, 29, faltan 20. te digo. Había visto un pantallazo de lo que se trataba la materia antes de elegir por una optativa
Y me pareció interesante desde el punto de vista en que uno cuando sale de la facultad tiene muy poca experiencia y creo que todos comienzan programando más que nada de esta forma ágil, ¿no? Antes de que ser más estructurado y aprender un poco más. Eh, entonces por eso me pareció interesante lo que es la materia y decidí inscribirme. Perfecto. Sí, también ese es el objetivo de la materia, de que vean algo que se está pidiendo hoy por hoy, digamos, en el mercado laboral y al menos se lleven la teoría. Me gustaría que se lleven un poco más de la teoría, pero... Otro más. Vamos. Profe, para profundizar más en el tema y tener un conocimiento que yo considero más sólido y no solamente muchas dudas, como por ejemplo, al tener pantallazos generales, bueno, pueden surgir. Sí, sí. Digamos, vamos a profundizar tanto como quieran. Digamos, yo no les voy a retasear la información, digamos. Si quieren, digamos que pasemos 2 clases viendo Scrum o 2 clases viendo método de estimación, por ejemplo, que tranquilamente nos podemos chupar 2 clases viendo método de estimación, lo hacemos, no tengo ningún problema. Por eso me gusta, digamos, que ustedes participen y que ustedes, digamos, que la materia tiene un programa, digamos, pero también, digamos, es para ustedes. O sea, si ustedes necesitan ver algo, ustedes dicen, no, profe, miren, esto no lo entiendo, qué sé yo, como pídanlo ustedes también. ¿Alguien más? Vamos. Profe, por mi lado también me inscribí a esta materia porque me lo pedían mucho en búsqueda laboral o amigos más conocidos que me decían que cuando estaban trabajando utilizaban ese método en la empresa. Y de ahí por mi parte, cuando entro a proyectos a aprender un poco de programación, siempre te dan un poco como una introducción a Scrum, un método parecido, ágiles antes de empezar a programar. Entonces, bueno, desde ese lado me intrigaba saber más sobre la metodología. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos, otro que tire y pegue. No me importa que sean cosas que ya dijeron. No, quiero escucharlo decir a ustedes. Profe, por mi parte, a mí me la recomendaron unos compañeros que ya la cursaron. Y también, como decía mi compañera, por el tema de que durante la carrera lo vemos, pero muy superficial. Y está bueno aprenderlo a lo que piden hoy en día. Buenísimo. Sí. Vamos a profundizar bastante. ¿Otro? Vamos. A ver, más opiniones. Por más que sea lo mismo, no me interesa. Sí, profesor, por mi parte, digamos, también estaba interesado en la materia, porque tengo muchos, como comentaban compañeros, tengo muchos amigos también que trabajan en el mundo del desarrollo de software. Y bueno, muchas veces me comentan que están trabajando con Scrum y todo. Y muchas veces, bueno, no comprendía puntualmente cuando ellos me lo tratan de explicar y todo. Y me comentan que eso es lo que más están utilizando hoy en día. Entonces, para saber, digamos, ya tener un pantallazo para el día que bueno, pueda trabajar en alguna otra empresa. Para eso puntualmente elige esa materia. Perfecto. Perfecto. Sí. Vamos.
Vamos, pierdan el miedo escénico. Miren que en las clases los mando a trabajar, digamos, en los subgrupos que se pueden hacer en Zoom y vuelven y tienen que hablar todos, ¿no? Así que de alguna manera u otra van a hablar. Más vale que vayan aprendiendo desde ahora, de la clase 1. Profe. Sí. Sí, por mi parte, la verdad que sí, como dicen mis compañeros, en muchas materias dieron un pantallazo de lo que es la metodología ágiles, pero nunca nos explicaron a fondo. Y yo el año pasado hice como un cursito de 1 hora, de la Tecnológica de Córdoba, donde explicaban las metodologías ágiles y nos hicieron hacer un trabajo con un cuento, por ejemplo. Y me parece interesante, pero bueno, obviamente en 1 hora no se puede llegar a ver en profundidad algo. Sí, Además, no, me quedé. Sí, además Yo vi el plan, daba. me pareció interesante, digamos. Sí, yo daba cursos en la comunidad, ahí en la facu, antes de la pandemia, y a un grupo chico me lleva al menos 2 horas explicar Scrum solo. Claro, en este curso explicaron la teoría para todos y después nos hicieron hacer una reunión entre 4 personas que no nos conocíamos porque eran de diferentes regionales y nos daban, por ejemplo, 10 minutos para hacer cada etapa. Y eso fue todo, digamos. Claro. Sí, por eso te digo, 1 hora, digo, Scrum solo me lleva 2 horas. Como bien ambicioso el curso. Pero está bueno, ya lo van a ver y van a ver, digamos, por qué se tarda tanto, digamos, en la explicación y todo lo demás. ¿Alguien más? Vamos, no me hagan hacer profe malo y llamarlo por nombre que están acá listados. Yo en mi caso, profesor, también por recomendación de compañero, también interesante la materia, me dijeron, y yo también por el nombre de la materia, me quería saber de qué se trataba, me parecía muy interesante por mi lado, y por eso me decidí también inscribirme en esta materia. Por la primera clase, la verdad que lo que tú me contó me parece interesante, ver qué se maneja hoy en día, la metodología que se maneja hoy en día. Así que, bueno, por mi lado eso, profesor. Bien, válido. ¿Otro más? Nos llegamos a 10 todavía. Vamos. Por mi parte también, profesores, porque es lo que se está pidiendo en el ambiente laboral, digamos, y por ejemplo, cuando te quieres postular para una pasantía o en las entrevistas te preguntan sobre las metodologías ágiles para ver si aplicas al puesto o se está buscando ya para el trabajo en sí. Y es más para eso, digamos, para aprender, para aplicarlo ya en el trabajo, a la hora de buscar un trabajo. Sí, totalmente válido, digamos, justamente fue uno de mis argumentos más fuertes a la hora de pedir por la aprobación, digamos, de la materia, fue justamente eso, digamos, de que me la aprueben, digamos, en el consejo, justamente por eso, digamos, lo están pidiendo, digamos, que los chicos salen sin saber esto. Entonces, al menos, digamos, tienen que tener un pantallazo, una materia, algo que los vea. Pero sí, totalmente válido. ¿Otro más? En mi caso también, profe, decidí No, cursarla le decía que decidía cursarla la materia porque más que nada la vi necesaria por el hecho de que, bueno, como dijo mi compañero, la mencionan también, mencionan al tema de las entrevistas y en la facultad en algunas materias se los ve así por encima, así que, bueno, al ver este nombre en alguna materia, una electiva, entonces decidí profundizarlo, entenderlo bien. Perfecto. Así es. Y así será. Otro, vamos.
Vamos. ¿Alguien más? A ver. Acuérdense de la tarea, ¿no? No me vengan el lunes que viene sin leer los 12 principios. Y el primero que aparezca la clase que viene, digamos, con la respuesta de dónde viene el método cascada y cuál fue la opinión de quien escribió acerca del método cascada, ya arranca con el pie derecho. Así que quiero verlo así. Que no me deje claro la clase que viene al principio, que me digan, profe, yo sé, y le voy a explicar a todos sus compañeros. Vamos, ¿quién más? ¿Por qué se notaron? ¿Por qué vinieron? También es válido decir porque es fácil, no importa. Profe, a mí me recomendaron la materia y más que nada porque tengo conocidos que hablan sobre las metodologías más de Scrum que otra cosa. Y bueno, me llama mucho la atención de la materia. Me parece muy bien. Es más, le doy un anticipo. Y, la mayoría que hace rato que está corriendo con Scrum está evaluando cambiar Scrum, modificarlo o mezclar con otra cosa. Así que ya de poco, digamos, Scrum va a dejar de ser el más famoso. Bien, otro más, vamos. Hasta la mitad no paro, dije. Ya 29, o sea que al menos falta que me comenten 4 o 5 más personas. No sé si es una respuesta válida, profe, pero hay muchas horas. No hay respuesta válida, son declaraciones. Ok, hay que hacer muchas horas de lectivas este año. Estoy trabajando ahora y estamos usando metodologías ágiles, Scrum en particular, y me gusta. Entonces, ya que voy a hacer horas de lectivas, hacer algo me cae bien. Para profundizar. Genial, y esas cosas. súper práctico. No, hay una pregunta en el chat, pregunta si hay grupo de WhatsApp. No uso grupo de WhatsApp. Yo prefiero, si quieren preguntas, que usemos el foro de la aula virtual y pasamos por ahí. O si no, mail, digamos. Pero si no, prefiero el foro, digamos, que WhatsApp. Digamos. Soy medio... WhatsApp lo tengo para cosas de familia y cosas por el estilo. Está bastante bastardeado WhatsApp, digamos así. Bien, vamos. Otras. Estaba 5 más, vamos 1, 4 más. Vamos. ¿Por qué me inscribí? ¿Qué me llevó a inscribirme? Yo estoy más o menos en la misma que Mariano, el chico que habló recién. Ya estoy trabajando de esto y quería tener un poco más de conocimiento sobre el desarrollo ágil. O sea, conocimiento más teórico. ¿Estás trabajando dónde? Por ahora como freelance nomás. El rubro, no el nombre. Programación. Ah, como freelance. Sí. Ah, bueno. Joya. Vamos. 3 más. Que me digan por qué se inscribieron, qué quieren, qué buscan, anotándose en esta materia. Sigue siendo válido decir, porque necesito acumular horas. No. Vamos. 3 más.
Vamos. Empecé a buscar quién no me habló. Acá, en el listado este. Y me empecé a llamar por el nombre. Elijo yo la 1. Elijo yo las 2. Martínez, Luciana. ¿Por qué te inscribiste en la materia? ¿Qué querés obtener de la materia? ¿Qué te llamó la atención? Aparte de, obviamente, de que se está viendo de que las metodologías ágiles están teniendo mucha más demanda en el mercado laboral, entonces es muy lindo querer tener una materia que te brinde la posibilidad de aprender un poco más sobre ese tema que está en el mercado laboral. Ok. Perfecto. Falta uno más. Uno más que me diga por qué se inscribió, qué lo llamó a inscribirse, qué quiere sacar del cursado de la materia. Profe. Sí, diga. En mi caso espero profundizar más sobre las metodologías, sobre todo Scrum, que se usa mucho hoy en día y se pide mucho en las entrevistas, y sobre todo conocer los distintos artefactos y las distintas variantes que puede haber dentro de la metodología, de Scrum sobre todo. Sí. Todo esto vamos a ver. Sí. Es uno de mis objetivos, digamos, es que vean, digamos, Scrum como base y a partir de Scrum es donde voy haciendo como, voy abriendo hacia afuera, cosa que vean todas las variantes y como los distintos sabores, digamos, que hay. Bien ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera arrojarse al escenario? 2 o 3 preguntitas nomás, no es un stand-up. Bueno. Bueno, profe, ¿me Ahí, escucha? sí. Sí, ahora sí, te escucho. Yo también, digamos, por lo que decían anteriormente mis compañeros, que para profundizar en el tema y porque escuché el término en algunas materias y veo también en algunas publicaciones que veo diariamente en Facebook, en LinkedIn, sobre que piden eso en ofertas laborales, así que está bastante interesante el tema. Buenísimo. Genial. Genial. Sí. Vamos a ver todo eso, vamos a ver de vuelta como le dije, Scrum. Antes de ver Scrum necesito que digamos, que tengan un par de conceptos antes de Scrum. Después vemos Scrum y a partir de ahí vamos haciendo ese abanico, digamos, de conocimiento para afuera. Pero sí, todo eso vamos a ver. Así que tranquilos por ese lado. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, para la clase viene, leer los 12 principios del agilismo que están ahí en el manifiesto ágil y de averiguarme quién escribió sobre cascada por primera vez y cuál fue la opinión de la persona que escribió sobre cascada.
que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo caso omiso. Así discutimos un rato. Quien lo sepa, quien lo consiga, bien la historia, la clase que viene habla primero. Y se lleva una estrellita. Sí, diga. ¿La clase que viene es a las 18:15 o 18:30? No, 18:15. Ok, gracias. 18:15, sí. Hoy tuve un problema con el aula virtual, por eso tardé en conectarme, pero es 18:15. Profe. Diga. ¿Usted va a seguir virtual o usted va a decir si va a ser presencial o no? O depende de lo que diga la facu. Depende de lo que diga la facu. Yo la verdad, o sea, di 2 años, 2020 y 2021, la di virtual. Fue todo un desafío, pero es como que ya me acostumbré a darla virtual. Si vos me decís a mí, yo prefiero hacerla presencial. Bien, profe. Bueno, les devuelvo un poco más de media horita. Pues esa es la primera clase bastante. Los torturé ya. Perfecto, profe. Nos vemos en la clase que viene. Bien, profe. Bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.